Buenos días y gracias por encontrarnos a esta edición de Decisiones en Línea aquí en el plató de Africa Media. Actualidades gubernamentales de países africanos. Empecemos con Guinea Ecuatorial, donde el sitio oficial subraya la reunión preparatoria de la cumbre ACP. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agabito Mbamuki, se reunió el martes día 4 en la sala de reuniones del Ministerio con la estructura del Comité Nacional de Organización y Dirección de Conferencias. El objetivo de la reunión era acelerar los últimos detalles para la organización de la cumbre de los países de África, Caribe y Pacífico ACP, previsto para la ciudad de Malabo la próxima semana. Siempre en Guinea Ecuatorial, la página oficial revela la clausura de las sesiones del Parlamento CEMAC. Finalizaron en Malabo las sesiones extraordinarias del Parlamento Comunitario con la aprobación de su presupuesto para el año 2013. El proyecto de presupuesto no ha registrado ningún cambio con respecto del año 2012. Con el mismo, el Parlamento tiene la intención de ofrecer más actividades fuera de los gastos inherentes a la tramitación de los parlamentarios y del personal. Vayamos a Congo vecino. La página oficial menciona que Qatar piensa edificar 3 torres en Brazzaville y un gran centro comercial moderno. El emir de Qatar, Su Alteza Ahmad Ben Khalifa Al Thani, conferenció el 3 de diciembre de 2012 con el jefe de Estado de Congo, Denis Sassou Nguesso, al margen de la 18ª sesión ordinaria de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos en Doha, capital de Qatar. Ambos hombres analizaron la cooperación entre sus estados y piensan concretar los proyectos corrientes en los dominios de los bienes inmuebles, las infraestructuras, las telecomunicaciones y las minas. En Gabón, la página oficial subraya la presencia de Ali Bongo Ondimba en 2 conferencias mayores en Qatar. El presidente de la República participará en 2 acontecimientos de camada internacional. El primer es orientado sobre el medio ambiente, el cambio climático y las cuestiones de desarrollo sostenible, de los cuales el jefe de Estado gabonés se hace ilustre por su compromiso pionero, clarividente y un liderazgo afirmado en el momento de las conferencias diversas sobre estos sujetos desde su accesión a la Magistratura Suprema. En Burundi, el sitio oficial indica que la ministra conciliar Nibihera respondió a las cuestiones de los periodistas. El viernes 30 de noviembre de 2012, después de las ceremonias del lanzamiento oficial de las actividades de migración, de la radiodifusión sonora y televisiva, de la analogía hacia el numérico, señora ministra conciliar Nibihera respondió a las cuestiones de los periodistas. Anunció que no se debe inquietarse sobre el proceso de migración en Burundi, declarando que si el comité técnico se pone en acción y que las finanzas siguen, piensa que hay medio de correr el retraso a pesar de los vencimientos que esperan en 2014 y 2015. Terminemos esta edición con Benín, donde el sitio gubernamental indica que después de 2 semanas de represión del tráfico de la gasolina Payot, el alto mando militar concreta al jefe de Estado. El alto mando militar fue el viernes 30 de noviembre de 2012 al gabinete del presidente de la República. Después de 15 días de lucha contra el tráfico y la comercialización de la gasolina Payot en la ciudad de Cotonou y alrededores, las fuerzas de defensa y la seguridad fueron a dar cuenta al jefe de Estado a los resultados obtenidos. Con ocasión, el jefe de Estado dio orientaciones para que la lucha sea más coronada de éxito. El jefe de Estado saludó los esfuerzos del ejército que a través de esta lucha hace prevaler el derecho de cada beninés a un medio ambiente sano. Señoras, señores, aquí es donde ponemos un término a esta edición. Hasta la próxima edición.